Estàvem amb la Isabel Elbal, mirant-nos atentament. Què tal, Isabel, com estàs? Buenas noches. Benvinguda. La Isabel és advocada penalista, a més és sòcia del Gonzalo Boye, també, no? I l'hem portat perquè expliquem una mica què ha donat de si el judici aquesta setmana al Suprem. Ara veiem el David Fernández dient culpable i reincidente de desobediència civil, no? I la primera pregunta que et volia fer, una cosa que també ha dit el Ruben Wagensberg aquesta setmana, és si la desobediència civil és un instrument lícit, realment. Totalmente lícito. De hecho, el oxímoron que expresa David Fernández es absolutamente genial. Y llama la atención acerca de la actitud del fiscal cuando le pregunta, le interroga acerca de las actividades de los comités de ética, los CDR, y cómo se van educando y se van formando sobre la desobediencia y la resistencia pasiva, cómo el fiscal va enumerando uno a uno todos los capítulos y todos los títulos de las actividades. Y él le responde tranquilamente, y al fiscal le alarma sobremanera que puede haber cursos y se instrumentalice para la desobediencia civil, cursos para que la gente se resista pacíficamente. Llama mucho la atención eso, como llama la atención que al fiscal, en el interrogatorio de otros testigos, pues él les pregunte acerca si oyeron las palabras de Jordi Cuixart cuando estaba desconvocando, alentando a la movilización permanente. Entonces, lo curioso de este juicio no es solo que también lo que diga David Fernández u otros testigos, sino la reacción del Ministerio Fiscal. El fiscal es tan ilustrativo, el personaje que representan de la represión del Estado, que no entienden, se les habla en otro idioma. Y claro, ahí es cuando te das cuenta que evidentemente los hechos, lo que sucedió el 20 de septiembre, lo que sucedió el 1 de octubre, lo han interpretado desde un punto de vista tremendamente cerril i bastante pequeño i limitado. Com creus que es queda Marchena i el Fiscalia, no? Quan escoltàvem David Fernández o Ruben Wagensberg, en aquest cas David Fernández dient em declaro culpable i reincident. Creus que els sobta que un testimoni pugui dir una cosa com aquesta en un judici? Sí, eso es admisible, y además es que David Fernández ha sabido transmitirlo muy didácticamente, y desde luego el tribunal necesita recibir ese tipo de lecciones didácticas de una forma serena y tranquila y además contundente. Però tu creus que s'ho han pres com una lliçó didàctica en aquest tribunal, això? Bueno, vamos a ver, aquí estamos ante el juicio contra Mandela, estamos en un juicio absolutamente político. Si en vez de estar 9 personas en prisión estuviera Mandela, estaríamos ante lo mismo. Es decir, estamos ante un juicio de carácter político en el que unos hechos que constituyen ejercicios de derechos fundamentales han sido criminalizados de forma brutal. La represión ha venido, parece ser, para quedarse, y es extensiva, es intensiva. Aquí hace falta un poco de didactismo, y desde luego, aunque el tribunal lo tenga claro, por lo menos que no duerman tranquilos. Ja. Aquesta setmana han començat a declarar els testimonis de la defensa, i ha passat una cosa, que és que els advocats havien sol·licitat fer l'última pregunta, però Marchena els ha dit que no. Això t'ha sorprès? És habitual que passi? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no les ha dejado repreguntar después de que haya preguntado la Fiscalía. ¿Te ha sorprès? A mí me sorprende muchísimo, porque es una interpretación que está haciendo el magistrado Marchena, una interpretación literal de la ley de enjuiciamiento criminal. Todos sabemos, incluso los que todavía no han ingresado en la carrera de Derecho, podría aventurarme a decir, todos sabemos que nuestro ordenamiento jurídico ha de ser interpretado en un marco normativo que es el que nos ha dotado la Constitución, en el marco normativo ya una vez que pertenecemos a la Unión Europea. Por lo tanto, interpretar una ley que es del siglo XIX de forma literal, es decir, como lo quiso el legislador del siglo XIX, es una auténtica aberración. Lo que debería hacer el señor Marchena, el magistrado, es interpretar el artículo 708, ese famoso artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conforme establecen los cánones de un Estado democrático. Un Estado democrático que se precie ser un Estado de Derecho. Es decir, que cuando un testigo está prestando declaración, no es un testigo de la defensa o de la acusación por el hecho de que lo haya propuesto, ya forma parte, es del testigo del tribunal, no es un testimonio
de nadie, sino del tribunal, y todo lo que pueda ofrecer será útil para el tribunal. El único límite es que responda a aquello que sea pertinente o que tenga relación con lo que se está enjuiciando. Per tant, se l'hauria de poder repreguntar, estàs Pero dient, por supuesto, si esto es una práctica habitual en todos los juzgados. Llevo 22 años ejerciendo en el ámbito penal y lo que estoy viendo como una limitación seria al ejercicio del derecho de defensa o de acusación, porque a veces acusamos. Estoy viendo como el máximo órgano judicial del orden penal en mi país está limitando seriamente las posibilidades de defensa, y porque este tribunal es quien da la pauta de lo que tiene que hacer el resto de los órganos judiciales. Estoy seriamente sorprendida y alarmada. Parece ser que aquí se está reescribiendo el derecho penal, de tal forma que no vamos a conocer lo que ya sabíamos de antes, y nos crea además una inseguridad jurídica totalmente inusual en un Estado que forma parte de la Unión Europea, cuyos miembros se presumen que son democráticos. Y no hay nada peor que saltarse el principio de seguridad jurídica y convertirse en un Estado arbitrario. Y a través del Tribunal Supremo estamos viendo la arbitrariedad, o sea, una enorme inseguridad jurídica. D'aquesta inseguretat jurídica de la que parles, el fet que el president del tribunal, el Manuel Marchena, no hagi deixat veure les proves documentals, ell diu que es veuran més endavant, però que no s'hagin pogut veure mentre es declaren els testimonis, és també la vulneració del dret de defensa? Es una aberración de la praxis jurídica, es una alteración de lo que es un juicio. Un juicio es predominantemente oral y predomina el principio de inmediación, es decir, las pruebas que son los testimonios se practican en el momento, y en el momento uno tiene que tener la posibilidad, el de la defensa o la acusación, la posibilidad de cuestionar seriamente el testimonio de un testigo. Y eso se hace mediante la exhibición de documentos de papel o exhibición de documentos videográficos. A efectos penales o a efectos procesales, los documentos son los mismos. Los documentos videográficos y de papel tienen la misma conceptualización y la misma virtualidad para ser exhibidos y poner en contradicción al testigo con lo que está diciendo y con lo que realmente sucedió. Si diferimos la exhibición del vídeo, que podría contradecir abiertamente lo que está declarando en ese momento un policía nacional, el que sea, y lo diferimos adentro de 6 meses para que se vea, e intentamos relacionarlo con lo que el testigo número 18 planteó en la sesión número 50, ya estamos desvirtuando y desnaturalizando la esencia del procedimiento penal, que es el principio de inmediación y el principio de oralidad, y de paso se está creando indefensión, porque curiosamente esto está afectando a las defensas. Però Marchena, que sap que aquest judici s'està veient per la tele, sap que hi ha molts advocats que l'estan veient i poden qüestionar que no deixi veure les proves documentals, perquè ho està fent. Vamos a ver lo que está haciendo Marchena. Él sabe que está reescribiendo el derecho, pero también sabe una cosa. Sabe que se está anunciando que todo lo que está pasando se va a trasladar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque va a haber una sentencia condenatoria, va a ser muy dura, y esto va a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que tener en cuenta una cosa, que es lo que sí que sabe Marchena. Para esto sí que se lo ha estudiado, parece ser. El formulario de demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contiene 13 páginas, de las cuales 3 están establecidas para presentar los hechos y las vulneraciones de derechos. 3 para los hechos y 3 para las vulneraciones de derechos. Y si uno quiere, puede utilizar un espacio suplementario de 20 folios a una cara. ¿Qué significa esto? Que lo que suceda a lo largo de estos meses, que son miles de vulneraciones de derechos, habrá que comprimirlas muy bien para llevarlas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si se contribuye a crear la confusión y a enredarlo más, será muy complicado poder comprimir todo eso en una demanda que vaya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la defensa? La defensa, evidentemente, no debe seguir ese juego del señor Marchena, y lo que tiene que hacer es, cada vez que se le vulnera un derecho, reclamarlo, protestar, sí, pero teniendo en cuenta que
por otra parte, parece ser que hay una intencionalidad muy clara de que se difieran las pruebas de la sesión 10 a la sesión 110, de que no se pueda repreguntar, la forma en que se protesta. Yo he visto cómo los abogados, cuando quieren protestar, quieren dar el motivo de esa protesta. ¿Por qué? Porque necesitan que otra instancia, que será Estrasburgo o incluso antes el Tribunal Constitucional, sepa por qué motivo ha protestado. Y el señor Marchena no le deja porque dice que no hay otra instancia judicial. Bueno, pues ahí hay que protestar porque no me deja. Protestar conforme establece el uso y la praxis jurídica y porque quiero ir a Estrasburgo. Es un constante tira y afloja, teniendo en cuenta, y las defensas seguro que lo tienen en cuenta, porque también lo tiene en cuenta Marchena, que el espacio de la demanda ante Estrasburgo és limitado. Va a haver que discriminar más tarde. Coneixes a Manuel Marchena, tu? Alguna vez he coincidido con él. T'ho deia perquè... Com l'estàs veient? És a dir, creus que el fet, com deia jo ara, que sigui un judici televisat, l'està condicionant en la seva manera de fer-lo? El hecho de que él se vea proyectado públicamente, claro que le condiciona. Yo lo que veo es que él está haciendo un papel muy bueno. ¿Sí? Tiene bastantes habilidades. A lo mejor otro tendría que haber pasado por un proceso coaching antes de llegar aquí, pero él parece que domina bastante bien el escenario. Se lo está trabajando muy bien. Lo que pasa que yo lo que veo es que, y con perdón, que es un lobo con piel de cordero, porque las vulneraciones que está cometiendo, y las está cometiendo a conciencia, pegando un tijeretazo, digamos, a los derechos fundamentales, a los procesales, cuando se están jugando su vida en prisión, los acusados, es brutal. Por lo tanto, anécdotas aparte y encantamientos aparte, creo que no debemos olvidarnos que lo que se están jugando es mucho y que realmente las técnicas a veces empleadas como alabar la función del abogado, pero a la vez regañarle, bien, es un tipo de tono paternalista que no debemos admitir los abogados cuando estamos en estrados. Llevamos las togas, no llevamos puñetas, pero llevamos togas y necesitamos que nos den el mismo respeto que nos merecemos como a cualquier otro operador jurídico, como puede ser el Ministerio Fiscal. Fa una estona acabes de dir la sentència serà condenatòria. T'aventures a dir quina sentència pot ser? Sí, para 5 años de prisión no seguirían en prisión. Para una condena de 5 años de prisión no permanecerían en prisión. Eso ya de entrada merece una reflexión. ¿Sí? Las señales que se nos están emitiendo son unas señales desde el punto de vista jurídico, como profesional lo digo. Sí. Son unas señales muy potentes de que la sentencia va a venir dura, muy dura. En Madrid, en los mentideros de Madrid se cuentan muchas cosas, y cuando hablo de los mentideros hablo de medios de comunicación que sí que funcionan como altavoces de quienes no pueden hablar, que son ellos que están impartiendo justicia, los jueces, y se ha intentado, en un principio se publicó que bien había debate interno entre los magistrados, que probablemente prosperaría una conspiración para la rebelión. Ahora ya se va diciendo otras cosas, ya hay otra deriva, como que va a ser una condena muy fuerte. Yo hago una suma aritmética, pero hago un esfuerzo dialéctico, porque no creo que lo que se esté enjuiciando sean hechos delictivos. Metiéndome esa dinámica diabólica de qué podría estar pasando, creo que tenemos por un lado 8 años para la malversación. Sabemos que no hay malversación, que no se ha destinado ni un solo euro público a la convocatoria del referéndum, no está aprobado, todo son especulaciones. Tenemos 8 años. Ten en cuenta que es un agravante específico por el hecho de ser autoridad, y allí los que están sentados en el banquillo fueron autoridad. Y por otro lado, aunque tengamos la conspiración para la rebelión, ya tenemos 10 años por lo menos, podríamos estar ante 18 años de prisión. Espero equivocarme, espero equivocarme, pero esto no va por buenos derroteros. Hemos visto desfilar a muchísimos policías nacionales
y guardias civiles contando algo que parecía muy coordinado y que parece ser que le daría la razón a una tesis que ya desarrolló previamente Marchena en una sentencia contra los jóvenes que estuvieron manifestándose en la jornada de Atur en el Parlamento, donde creó el concepto de intimidación ambiental para criminalitzar el derecho de manifestació. Per tant, perdona, és a dir, 8 anys per malversació, sedició no la veus enlloc? La sedición, si uno piensa, incluso pensando desde el punto de vista de quien acusa, yo creo que ya tienen lecciones suficientes para saber lo que puede ocurrir en Europa. La sedición es un delito muy extraño a las democracias, porque es como un cajón desastre en el que cualquier comportamiento subversivo, aunque fuera pacífico, podría entrar. Sería un arma el Estado contra el oponente político. De hecho, la sedición en el Código Penal alemán no existe, fue derogada. Es decir, la sedición, si yo fuera ellos, me la ahorraría. ¿Por qué? Pues porque es algo, digamos, ya sospechoso de entrada, como tipo penal. Yo lo que estoy viendo es que van a poder sustentar la violencia en esa intimidación ambiental cuyo... Però intimidació ambiental no és conspiració per la rebel·lió que deies tu ara, no és el mateix, no? Bueno, la conspiración para la rebelión, si se me permite el tecnicismo, es un acto preparatorio para una acción concreta, que es para la rebelión. Si entienden que se proclamó la República y la independencia del Estado español de forma violenta, gracias a la intimidación ambiental, tendríamos un delito de rebelión. Por favor, hablo sí. En un imaginario diabólico que ni ellos se creen. Vaya. Si estamos ante un acto preparatorio en el que no se dio la independencia porque se intervino gracias a la articulación del 155, la imposición del 155, y no dio tiempo a realizar ningún acto de soberanía, estaríamos ante un acto preparatorio y estamos de 25, podría bajar a 12, 10 años. Vamos a ver, que estamos hablando de unas condenas altas. Esto no es ninguna tontería, esto se gesta, ya nos lo han dicho en el juicio desde el año 2015, una investigación para ver cómo podían, digamos, cercar al soberanismo, porque era un problema que estaban viendo que se les estaba yendo de las manos políticamente. Por lo tanto, desde el año 2015, y esa investigación además que ya se estaba realizando con Javier Zaragoza como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, bajo las directrices de la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ambos sentados aquí. Sí. Una investigación cuyos detalles no conocemos, pero que nos lo han dicho en el juicio, y además incluso está documentado en algunas diligencias que obran en el expediente. Es evidente que esa investigación de carácter prospectivo, secreto además, a espaldas de los acusados, hoy acusados, iba buscando algo más que un delito de desobediencia. Obro torn de paraula als meus companys periodistes. Sou 6 avui, us demanaré, si us plau, brevetat. Sempre us la demano i no es compleix, però avui, si us plau, sí que us ho demano. Bea Talegón, la primera en aixecar el braç, va. Endavant, Bea. Tiene que ver de alguna manera con el juicio, aunque no de forma directa, creo, pero es una noticia que ha tenido lugar hoy y me parece que es muy relevante, porque tiene que ver de alguna forma con el uso de la justicia o de las instituciones como persecución política. Y me estoy refiriendo concretamente a esa denuncia que han puesto Ciudadanos y Podemos ante la Junta Electoral Central para tratar de impugnar la candidatura de Carles Puigdemont, Ponsatí y Comín. Te quiero preguntar como jurista, con la LOREG en la mano, porque los argumentos que están dando Ciudadanos y Podemos, incluso, y Popular, incluso ellos han reconocido que son conscientes de que la ley no dice eso. Ellos están diciendo que no residen en España y no están inscritos en el censo y por lo tanto no se podrían presentar.
cosa que creo que es falsa, sí que están inscritos en el censo y por eso se presentaron el 21D y salieron elegidos. Y en segundo lugar hablan de otra cuestión en la que señalan que el caso del estar fugado, ¿no? Que ya se ha demostrado que de fugado nada porque se presentaron ante la justicia y fue, en este caso, Puigdemont juzgado en Alemania y puesto en libertad. Te quiero preguntar como jurista, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué va a pasar? Porque hay quien dice que a la Junta Electoral le puede salir rentable prevaricar, no permitir que se presenten, aunque luego le caiga el bofetón de Europa, pero ya les haya bloqueado. Jurídicamente, ¿qué herramientas hay? Bueno, jurídicamente, ante esta inopinada iniciativa, que efectivamente es de todo punto delirante, puesto que la LOREG no incorpora ningún motivo del hecho de estar exiliado o procesalmente rebelde, no está incorporado como motivo de inelegibilidad un candidato, sería una interpretación extensiva, lo que pretende hacer desfavorable a un candidato, a un ciudadano que tiene todos sus derechos políticos y civiles incólumes. Aparte de eso, creo que si eso prosperara, que sería delirante que prosperara con los precedentes que acabas de denunciar, que antes no, porque antes sí y ahora no. Claro que hay instrumentos. Sería abrir la caja de Pandora, pero abrirla, pero ya es que no esperamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, es que los instrumentos jurídicos que se pueden emplear ante las instancias europeas competentes mediante el procedimiento establecido para ello consistiría y podría dar lugar a impugnar las elecciones, el resultado de las elecciones europeas en España, porque alterar los resultados de unas elecciones y del deseo de los votantes que son ciudadanos de la Unión Europea en España, alterar los resultados y lo deseado por los potenciales votantes de esta forma tan arbitraria, deberá ser visto y estudiado, si da lugar a ello, por parte de las instituciones competentes para ello. Y eso, desde luego, no sería deseable para quienes defienden a capa y espada que España es un Estado democrático y no tiene presos políticos. Ferran. Sí, jo volia destacar de la jornada de dijous. El dijous, jo estic seguint bastant de prop el judici per qüestions professionals, al diari, i dijous va haver dues paradoxes brutals. Una, la cultura de la pau va entrar al judici d'una forma brutal, amb Jordi Armadans, amb Félix Martí, amb David Fernández, amb tota una sèrie d'històrics del moviment pacifista de Catalunya, i les acusacions van quedar com estupefactes i van tractar la cultura de la pau com si fos realment una guerrilla armada, no? El qual indica la doble visió que hi ha. I dos, que en un judici que bàsicament del que s'acusa amb centenars d'anys de petició de presó als acusats és d'haver exercit el dret a l'autodeterminació, el moment més tens de tot el judici, en gairebé 2 mesos, que jo he presenciat amb una indignació brutal de Marchena és quan un testimoni parla del dret a l'autodeterminació. El catedràtic Enoc Albertí, que va començar a parlar del dret a l'autodeterminació i com una fúria el va aturar. Això és paradoxal. Si vols dir alguna cosa bé, però si no, Isabel, la pregunta era una altra. Tu creus realment que el tribunal correrà el risc d'un alliberament dels presos per part d'una sentència del Tribunal d'Estrasburg? És a dir, la sentència pot estar d'alguna manera calculada perquè una sentència desfavorable al Tribunal d'Estrasburg no comporti com a mínim que s'hagi d'alliberar els presos, o sigui, que encara estiguin a la presó? Vamos a ver, yo no creo que el Tribunal Supremo Español, como yo lo vengo conociendo, tenga ninguna aprensión, ni ningún temor, ni ningún miedo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Siempre les dio miedo lo que ellos llaman el diálogo de tribunales. El diálogo de tribunales técnicamente en derecho se le llama el debate entre lo que establece instancias supranacionales, como puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo. Siempre se han resistido. No creo que esta ocasión que es una ocasión histórica, desde luego, que tienen para rectificar, no creo que la aprovechen. A la vista está que estas personas, los acusados, se hallan en prisión provisional después de 2 años incluso, 1 o 2, ya no me acuerdo, y todavía se hable de riesgo de fuga. Eso quiere decir, están pensando en una condena muy alta
de tal forma que cualquier persona en sus circunstancias tendría la tentación de fugarse solamente por la perspectiva de que pueda ser condenado a 20 años. Por lo tanto, es evidente que están pensando no en Estrasburgo, sino que están pensando en una lectura interna y están dominando los tiempos. Porque primero tenemos que pasar por el Tribunal Constitucional, hay que agotar la vía interna. Y el Tribunal Constitucional constituye hoy por ahí un agujero negro, en el que consiste en admitir a trámite las demandas del Constitucional y dormir el sueño de los justos para dominar esos tiempos. Y lo digo por experiencia propia y no con el caso del Procés. Tenemos clientes, por ejemplo, Strawberry, que sabemos que vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenado por enaltecimiento por haber hecho 6 tuits, y que lo tenemos totalmente paralizado en el Tribunal Constitucional durante 2 años, porque vamos anunciando que vamos a Estrasburgo. Por lo tanto, entre el Constitucional y la tardanza lógica y razonable que lleve en la tramitación en Estrasburgo, pues nos podemos encontrar con 6 o 8 años. Agnès. No, jo volia preguntar perquè molta gent confia molt en el Tribunal d'Estrasburg i moltes vegades no sabem ben bé quin és el potencial que té el Tribunal d'Estrasburg i no sé si ens podria aclarir fins a quin punt una revisió de la condemna que pugui sortir del Tribunal Suprem és vinculant o pot ser efectiva, és a dir, en què es traduiria? Imaginem-nos que hi ha una sentència condemnatòria, vostè deia ara que serà una sentència dura, i imaginem que després, quan s'acabi tot el procediment, es porta a Estrasburg totes aquestes coses que m'està explicant, la vulneració del dret a defensa, etc. Això, imaginem-nos que el Tribunal d'Estrasburg diu efectivament s'han vulnerat tots aquests drets. Quina traducció té això sobre la condemna a la qual poden ser sotmesos els presos? Bueno, pues la traducción es, si ocurriera este supuesto, si se diera este supuesto, y siguieran en prisión provisional, y siguieran en prisión, ya no sería provisional, sería en prisión por cumplimiento de condena, puede que no lo estén, puede que ya estén en una mesa de diálogo para entonces. Si se siguiera sucediendo esta situación, habría que instar un recurso extraordinario de revisión ante ¿quién? Ante el Tribunal Supremo. O sigui, s'hauria de reobrir el cas? Efectivamente, esta fue la estupenda reforma legislativa que hizo el flamante ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, que lo articuló de esta forma, para que todo quedara en casa. Pero igual estaríamos ante un triunfo que no sería solamente simbólico, sería una presión fortísima a España. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó la doctrina Parot, la presión por parte del Consejo de Europa, que es un órgano, es el órgano precisamente que dicta las directrices para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el que crea el convenio, presionó muchísimo en aquella ocasión porque había muchos bandazos políticos. Es lo mismo, salvando la distancia, que es otro caso diferente, pero es lo mismo, la presión se tendría que dar. Y puede que si se diera esa resolución favorable, a lo mejor vendría algo más, acompañando algo más a la sentencia, como una obligación destinada a los tribunales españoles específica de excarcelar a estas personas. Puede que eso ocurra. No sé si puc repreguntar una segona cosa. Déu. No, si és recurrible el fet que el tema de la presó preventiva, que està a més molt d'actualitat amb el cas de Sandro Rosell... Ara en parlarem. Fa uns dies recuperava una resolució del Tribunal Suprem que denegava la llibertat provisional en tots els presos i deia que altres mesures alternatives que hi ha i estan contemplades, com per exemple la llibertat vigilada, no s'aplicarien en el cas d'ells perquè, per exemple, i ho posava literal, o sigui, ara potser no ho diré jo literal, però no, sí que ho diré. En el caso de la libertad vigilada, por ejemplo, puede estar sometida a distracciones y tal, y que por tanto no sea del todo efectiva. Per tant, és una incompetència de qui exerceix aquella llibertat vigilada, no de l'acusat o de l'investigat. Això és recurrible perquè jo trobo que es presenta com una garantia, però no ho és des del punt de vista que es planteja com una garantia que pot tenir fallos, no?
Vamos a ver, claro, todo es recurrible, pero recurrible ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que hay cuestiones que no resuelve hasta que el procedimiento haya concluido. Por lo tanto, en una situación de libertad o no libertad, de negación de libertad, yo no veo viable presentar una demanda. Evidentemente, lo de la libertad vigilada se le impone la carga al que está en prisión provisional, se le impone la carga de soportar una ineficacia o una inoperancia del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, que no es capaz de implementar una medida menos lesiva. Israel. Sí, buenas noches, doña Isabel. A mí delirante me parece comparar a los líderes independentistas con Nelson Mandela, por tanto, Sudáfrica con España. Nos la han presentado como una abogada penalista. Por tanto, usted conoce y sabe que hay un código penal. Yo quería preguntarle si algunos, no digo todos, de los que están sentados en el banquillo han conculcado, han hecho cosas que van en contra del Código Penal, porque al final es de esto de lo que estamos hablando. Y también, doña Isabel, parafraseándola a usted, que decía lo del tema de los estudios, le preguntaría amablemente si ha estudiado usted más que los magistrados del Tribunal Supremo, porque son varios los que están juzgando esta causa, y hombre, yo creo que algo de experiencia y algo de conocimiento deben de tener, ¿no? Gracias. Gracias a usted por sus amables palabras. Mire, es muy amable, no puedo evitarlo. Mire, yo ahora mismo no le voy a presentar ni mi titulación, ni ya le he dicho que son 22 años de experiencia, pero en todo caso, pese a quien le pese, los hechos que se están enjuiciando vamos a ver, se están enjuiciando enfocándolo en la celebración de un referéndum. Y lo que sí he estudiado es que el referéndum, la celebración de un referéndum, desde hace 4 años no es delito. Y todo está enfocado... ¿Saldrán absueltos? ¿No? ¿Saldrán absueltos entonces? No, mire, cuando llevan 2 años en prisión provisional, unos 1 año y medio, otros, cuando a una persona que iba a ser investida presidente de la Generalitat ha sido decretada la prisión provisional justo el día antes de la votación en el Parlamento, cuando tenemos a 2 activistas que han desconvocado una manifestación de forma pacífica, igual que se convocó de forma pacífica, cuando tenemos que no nos dejan exhibir los vídeos de cómo fueron las brutales actuaciones policiales, y no porque lo viera yo, ni por mis estudios, ni porque yo sea abogada, sino que estamos hablando de hechos que fueron vistos por observadores internacionales, observadores nacionales y por mucho público. Cuando eso se está transformando en la violencia como muralla humana contra los pobres policías, que debían no estar muy bien preparados y a lo mejor no estudiaron tanto para ello, porque se asombraron y se asustaron por las caras de odio, por el fairy. Todo esto no hay que ser un experto, para darse cuenta de que lo que se está preparando es una intimidación ambiental y lo que se está preparando es una condena muy dura. Que yo piense que los hechos no son constitutivos de delito, no solamente lo pienso yo. Lo piensan observadores internacionales. Pagados con dinero tal. Pero en cualquier caso, es que no es lo que... Pero a mí tampoco me ha pagado Isabel, es que es un código penal. Es que a mí nadie me ha pagado para venir aquí a decir nada. Europeo absolutamente constitucional. Entonces, Què li passa a tu, micro? No és... Ha fallat el micro, no, de l'Israel? Està fallant. faltava. Eso és perquè ja hem d'anar acabant la pregunta, Israel, Pues eso. No és cap boicot. Vale, pero vamos, que no... Si estabas insinuant això, Israel García... No, pues vamos, que eso, que va en contra de un código penal absolutamente establecido. Vamos a ver, el código... Y se sabe cuáles son las reglas del juego dentro de una democracia. El código penal, hasta donde se estudia y se conoce en una democracia o en un Estado democrático, es un código penal de mínimos, que solo tiene que intervenir cuando se comete un delito. Se podrá ser ilegal un referéndum. El referéndum fue declarado ilegal y fue declarado nulo. ¿Un despido improcedente nulo es delictivo por parte del empresario? No. El referéndum no era delito. Y si el referéndum no era delito, la convocatoria del referéndum no era delito, y lo que fue ilegalizado por el Tribunal Constitucional no tenía por qué ser delito. ¿Era ilícito? Sí. ¿Era delito? No. ¿Saltarse un semáforo es ilegal? Sí.
¿Pero es delito? No, pues ya está, tenemos un código penal de mínimos. Y créame que eso me lo han estudiado y lo tengo tatuado desde que comencé la carrera. Pero habrá gente que no lo comparte. Israel, Roger Palà. Sí, es que ahora con este micro me recordaba más a Camela y tenía más empatía aún. A Bertín Osborne, No, más. crec que el vídeo ja va. Jo volia preguntar-te per dos conceptes, tema amnistia i tema indults. Em sembla que no és ben bé el mateix i probablement hi ha dubtes sobre això. Crec que l'Esquerra Republicana, que posava sobre la taula aquesta setmana la possibilitat d'una llei d'amnistia, si no m'equivoco, una hipotètica amnistia el que faria no és només commutar la pena, sinó també el delicte. No sé quin recorregut pot tenir això, dependrà, evidentment, de les majories del Congrés de Diputats, però, en tot cas, és aquest un escenari plantejable. I, en segon lloc, el tema dels indults. Ja no indults a posteriori, sinó, fins i tot, indults a priori. Fa unes setmanes publicàvem, per exemple, a Crític, que durant els anys 70 hi van haver indults generals que van permetre que delictes que s'estaven jutjant en aquells moments no arribessin finalment a judici tot i haver un processament, com per exemple el cas del que va ser inspector en cap de la Policia Nacional de Catalunya, Sebastián Trapote, que estava sent investigat per haver disparat a un obrer, en aquells moments ell era un policia molt jove, i amb un indult general no va arribar ni a ser jutjat, diguem-ne. Quin recorregut tenen aquestes dues opcions? A veure, llei d'amnistia, indult abans de sentència, entenc, no? O indult a posteriori. Tiene que ser a posteriori. Yo no veo, de verdad, jurídicamente, no veo la posibilidad de una amnistía ni de un indulto. Hay que tener en cuenta que todavía no han sido condenados, lo serán, esa es mi previsión, que lo serán. Hay que tener en cuenta una cosa con el indulto. El indulto no es algo inmotivado, debe motivarse. Desde hace pocos años que se cambió el criterio y se cambió la jurisprudencia en ese sentido y se estableció que el indulto era recurrible. ¿Ante quién es recurrible? Si el gobierno pacta o otorga un indulto a los condenados en este juicio, esto lo podría recurrir cualquiera que tuviera un interés legítimo. Se recurre y ¿quién lo resuelve? La Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y recordemos, la Sala Tercera del Tribunal Supremo que se hizo famosa por aquellos impuestos por aquellas sentencias sobre los impuestos documentados que impuso al final de una forma arbitraria unos criterios que beneficiaban a la banca. En eso estamos. En cuanto a una amnistía, pues es que estamos ante lo mismo. Yo no creo que haya la mayoría suficiente, pero bueno, no hay que olvidarse que tanto el indulto como la amnistía tiene que pasar por cierto ejercicio de arrepentimiento ante unos hechos. ¿La amnistía también? La amnistía no tanto, pero la amnistía ya tiene unas connotaciones, y nos adentramos en el terreno político, tiene unas connotaciones de transición política, de pasar un régimen, de superar y trascender un espíritu autoritario que no creo que se permita. Pero bueno, ya es una consideración política. Yo, en cuanto al indulto, sí que tengo muy claro que se pacte lo que se pacte o se haga lo que se haga, el indulto va a ser frenado o hay posibilidades de que se frustre en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que era de asuntos administrativos, de lo contencioso administrativo. Manel. Sí, ja s'ha preguntat ja moltíssimes coses que jo volia incidir en alguna, però dues coses molt ràpides. Si realment creu que s'haurà d'arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans, és a dir, que abans que pugui donar sentència, pugui fer una sentència, aquest tema ja s'haurà resolt per les vies que hem parlat o fins i tot per la pròpia via penal i sempre considerant que hi hagi condemna, que hi hagi sentència condemnatòria. És a dir, allò de una vegada complert un terç de la pena, és a dir, que les pròpies consideracions judicials de la pena no necessitin després, encara que es vagi, anar al Tribunal Europeu de Drets Humans. I la segona, al marge de si es considera delicte o no, una reflexió sobre la desobediència civil, perquè jo estic a favor quan hi ha, com a mínim, és a dir, per controlar els excessos dels governs que es poden donar en països democràtics i no democràtics. Això és evident. Hi ha d'haver una vigilància sempre cap als governs i cap als executius, però no veig una desobediència civil
quan s'ordena per part d'un jutge que es vagi, diguéssim, a intentar recollir uns documents, per exemple, al Departament d'Economia. És a dir, quan està justificat o no la desobediència civil en un context d'una societat democràtica sense accessos per part de les autoritats. Ja, llarga. La desobediència civil, no? La pregunta, concretament, breu, és si està justificada o no està justificada per anar a recollir uns papers a la Conselleria d'Economia. Clar, diu, no, és que va haver-hi desobediència civil. Per què ha d'haver desobediència civil quan l'únic que has de fer és respectar una decisió judicial? I la segona, com he dit, si caldrà o no anar al Tribunal Europeu... Però tu estàs parlant de desobediència civil el dia 20 de setembre davant de la Conselleria? Sí, perquè al final s'ha considerat que pot ser desobediència civil, no? Tu parlaves de l'1 d'octubre? Que no seria delicte. El 20 de septiembre es lo que hemos visto que ha descrito David Fernández como desobediencia civil. Y también el 1 de octubre es desobediencia civil. Ambos. Estamos ante una sociedad que decide, según la vicepresidenta entonces del gobierno, que era salir en picnic, y según la ciudadanía catalana, hacer un gesto democrático y hacer un acto de desobediencia civil. Y eso es lo que se intenta criminalizar por parte del Ministerio Fiscal y lo que vamos a ver plasmado en una sentencia. Es lo que yo creo, porque de hecho la querella, esto surge y parte de una querella presentada por el fiscal general del Estado. Però com a abogada penalista ho entens? Que hi hagi desobediència civil davant d'una decisió d'un jutge, que és dir, anar a buscar no sé què, com a ciutadà, qualsevol ciutadà en un estat democràtic ho hauria de respectar. Pero la desobediencia civil, cuando se ejerce de forma pacífica en una protesta o en una manifestación, de forma pacífica, es absolutamente lícita. Otra cosa es de lo que nos están hablando, que es de que se ejerce la violencia y se, digamos, da casi un golpe de Estado. Eso es diferente. Aquí no hubo violencia. Y ojo, que haya... La Guardia Civil... Eso no es violencia, esos son daños. Claro, eso es fuerza. Esos son daños. No hay que confundir fuerza a efectos penales con violencia. Es más, actos de la paz u otros actos de protesta y desobediencia civil los hemos visto durante todos estos años desde que estalló la crisis en los movimientos sociales. Y es más, nos parece absolutamente perverso desde el punto de vista jurídico que se pervierta el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad es importantísimo en derecho penal, que consiste en que hecho realizado por una persona solamente debe responder esa persona. Es decir, si yo convoco una manifestación de forma pacífica y dos personas rompen dos coches, yo no me hago responsable penalmente de que se hayan destrozado esos coches, si es que hubo destrozos o se ha habido tanta devastación. Coches destrozados los hay a miles en las manifestaciones y en las concentraciones en Europa, en España también, y no por eso se la carga, digamos, penalmente hablando, quien convoca. Por otra parte, tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, que sí que responsabiliza a quien convoca de esos daños que se hagan, pero eso es ámbito administrativo, eso no es un juicio, eso no es una responsabilidad penal. No olvidemos el principio de culpabilidad, que se lo están saltando. ¿Qué tiene que ver Jordi Cuixart o Jordi Sánchez con el destrozo de dos vehículos? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Jordi Sánchez con lo que sucede el 1 de octubre cuando un policía nacional aporrea la frente o la cabeza de una anciana a las 10 de la mañana en un colegio electoral? ¿Qué tienen que ver las personas que están sentadas en el banquillo, los acusados, con determinados hechos que se producen en determinadas localidades de Cataluña el 1 de octubre? Eso es achacable o atribuible penalmente hasta el punto de querer que penen 25 años en una prisión, no lo sé. Principi de culpabilitat. Abans l'Agnès ho apuntava, aquesta setmana l'Audiència Nacional ha absolt Sandro Rosell, expresident del Barça. S'ha estat 643 dies en presó preventiva. Vull parlar d'aquest tema, però abans el company, el Jordi de Planell. Hola, Deple, com estàs? Endavant. Bona nit, Cris. Ens explicarà els problemes que han tingut tant Barça com Madrid amb la justícia. Es parla que hi ha hagut com una mà negra i que potser algun ha sortit més perjudicat que altres. Endavant.
Sí, tant a la llotja del Bernabéu com a la llotja del Camp Nou se les han tingut amb la justícia, però sovint a Can Barça n'han sortit una mica més mal parats, Cris. Ara ho repassem. Comencem per aquest cas més recent que ara comentàveu, el cas de Sandro Rosell, l'expresident del Barça, es va passar 643 dies en presó preventiva. Li va enviar la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. L'imputaven dos delictes, bàsicament, a Sandro Rosell, un de blanqueig de capitals i un altre de pertinença a organització criminal, però finalment aquesta setmana va quedar absolt. Ara bé, Rosell té encara altres procediments pendents amb la justícia, alguns de prou importants, com per exemple el cas Neymar, que l'obligarà ben aviat a tornar a seure's al banc dels acusats al costat de l'exjugador del Barça i de l'actual president de l'entitat blaugrana, de Josep Maria Bartomeu. S'asseuran al banc dels acusats per una derivada d'aquesta causa, però el cert és que el cas Neymar porta cua des de ja fa força temps. El 2016, el Barça, com a club, com a institució, ja va ser condemnat per 2 delictes fiscals i va haver de pagar una multa de 5,5 milions d'euros a Hisenda. Al darrere d'una de les acusacions, la de l'advocacia de l'Estat, hi havia qui llavors era l'advocada general de l'Estat, Marta Silva. La veiem a la llotja del Bernabéu. Per què la situem aquí? Doncs perquè era una assídua d'aquest espai. Marta Silva, entre l'any 2000 i l'any 2006, va formar part de la junta directiva del Real Madrid i va arribar a ser-ne la secretària general amb Florentino Pérez com a president de l'entitat. Ens quedem ja al Bernabéu perquè el cert és que el Real Madrid, amb Florentino al capdavant, també ha tingut alguns maldecaps. Per exemple, l'any 2016, la Comissió Europea va obligar al Madrid a tornar més de 18 milions d'euros a l'Ajuntament de la capital espanyola perquè considerava irregulars les requalificacions d'uns terrenys que havien permès precisament a l'entitat embutxacar-se aquests diners. Però és que, a més de ser president del Real Madrid, Florentino Pérez també és el màxim responsable de la constructora ACS, i això també l'ha obligat algun dia a anar-se'n als tribunals. L'any 2017 es van querellar contra ell, ho recordareu, per aquell més de mig miler de terratrèmols que provocava la plataforma de gas Castor, situada just a davant de les Terres de l'Ebre. Bé, finalment aquest cas ni tan sols va arribar a judici perquè la querella va ser arxivada per l'Audiència Nacional. I quina va ser la magistrada que va desestimar aquesta querella? Doncs precisament Carmen Lamela, la mateixa que havia enviat Sandro Rosell a la presó. Però vaja, si amb algú no s'acaben de portar bé els clubs de futbol i en general el món del futbol, és amb Hisenda. És força llarga la llista de futbolistes que han estat condemnats per frau fiscal. Un exemple a Can Barça és el de Leo Messi. El davanter blaugrana, el 2016, va ser condemnat a 21 mesos de presó per 3 delictes fiscals. Va defraudar 4,1 milions d'euros i va acabar pagant, entre interessos, el deute que tenia amb Hisenda i també multes, 8,5 milions d'euros, sumant aquí també la quantitat que va haver de pagar el seu pare. Però és que qui també ha passat per caixa, en el cas del Real Madrid, és Cristiano Ronaldo. Ara ja està a la Juventus, però en la seva etapa com a jugador del Real Madrid, Hisenda el va acusar d'haver defraudat també uns diners i el mes de gener d'aquest mateix any va ser condemnat a 23 mesos de presó per 4 delictes fiscals. En el seu cas, Hisenda considera que havia defraudat 5,7 milions d'euros i va acabar pagant una multa de 18,8 milions. La multa que va pagar Cristiano era més alta que la que va pagar Leo Messi, però el sindicat de tècnics d'Hisenda considera que, tot i això, hi va haver un greuge comparatiu que va afavorir Cristiano Ronaldo. Com ho argumenten? Doncs expliquen que inicialment la Fiscalia creia que la quantitat que havia defraudat Cristiano Ronaldo era de 14,7 milions, però finalment van arribar a un acord amb el futbolista i d'aquesta quantitat inicial de 14,7 milions va acabar reduint-se aquesta quantitat per la qual el van acabar condemnant de 5,7 milions. Els tècnics d'Hisenda creuen que aquest acord fet a mida el que buscava és que Cristiano Ronaldo fos condemnat a menys de 2 anys de presó, de manera que no hagués d'entrar a la presó, com havia passat en el cas de Leo Messi. I això que els tècnics diuen que els delictes fiscals de Cristiano Ronaldo eren molt més greus. El greuge, per entendre'ns, s'accentuaria si tenim en compte, a més, que Leo Messi va acabar asseient-se al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona per la insistència de l'advocacia de l'Estat. La Fiscalia era partidària d'absoldre'l i només volia seure al banc dels acusats el seu pare. Però, en canvi, van acabar asseient-hi a Messi perquè l'advocacia el considerava el capo d'una organització criminal. En aquell moment, recordem-ho, la màxima responsable de l'advocacia de l'Estat era Marta Silva, l'exdirectiva del Real Madrid, Cris.
Gràcies, Tepla. Fins la propera. El Jordi de Planell, que ens ha situat en aquesta llotja que ens ha fet el Benja Villegas, per cert, no? Les llotges del Barça i del Real Madrid juntes. Isabel, Sandro Rosell s'ha tirat 643 dies en presó preventiva perquè va ser president del Barça i el Barça en aquella època tenia una opinió formada sobre el dret a decidir? Vamos a ver, los 143 días que... 646 días que ha estado Sandro Rosell, incluso en el improbable caso de otros, de haber sido condenado, incluso en ese caso la prisión provisional no está ni siquiera justificada. Y me explico. La prisión provisional no la vemos injusta porque Sandro Rosell ha sido absuelto. La vemos injusta porque esta duración de la prisión provisional para una persona a la que le asiste la presunción de inocencia es absolutamente desproporcionada. Y lo digo porque en este país se abusa de la prisión provisional. Es otro déficit que tenemos, sistémico además, porque es mucho más fácil que se envíe en caso de imputaciones o investigaciones complejas, es mucho más fácil que se envíe a la gente a prisión que exigirles otros medios, otras medidas menos lesivas, como puede ser la entrega del pasaporte, como puede ser la prestación de una fianza. Y en este caso concreto hemos visto además cómo ha sido absuelto. Por lo tanto, esos 600 y pico días que ha estado en prisión provisional, nadie se los va a devolver, aunque sí podría haber una compensación económica que no deja de ser una compensación menor i para nada comparable al sufrimiento que ha supuesto esta situació. Hem vist que la Fiscalia recorrerà la... Bueno, sí. Té recorregut, això? ¿Tiene recorrido que la Fiscalía recurra a esta absolución? Yo creo que no. La Fiscalía además tiene muy reducidas las posibilidades de presentar un recurso y cuando se empeña en recurrir, la verdad es que llama la atención. Yo creo que en este caso, que ha sido una sentencia absolutoria por falta de pruebas, es decir, que se ha valorado el juez los jueces bajo el principio de inmediación, no ha habido además ningún voto particular, ha sido unánime y bajo el principio de inmediación han percibido por sus 5 sentidos que de los testimonios y de la documentación que se les ha ofrecido como prueba han deducido y han llegado a la conclusión de que no había prueba suficiente para condenar. Es una cuestión valorativa y eso está vedado en recurso de casación y menos todavía, y más vedado aún, perdón, si lo hace el Ministerio Fiscal. Mucho recorrido no lo tiene. Carmen Lamela és la jutgessa que va enviar Sandro Rosell a la presó, qui ha enviat el govern de la Generalitat a la presó, els nois del Sasso... Hi ha moltes més persones, A molta més gent, Evidentment, és evident que aquests els sabem perquè tenen aquest altaveu mediàtic, Com deies tu ara, hi ha molta més gent en presó preventiva. Però Florentino Pérez, amb el tema Castor, se salvó del tema. L'han premiado yendo al Supremo. Sí, es curioso porque sí que podemos hablar de premio y no nos pasará nada, puesto que eso es lo que sucede cuando una juez o un juez no reúne los méritos suficientes para acudir al Tribunal Supremo frente a otros que también se postulan para entrar en su puesto y no lo suficientes objetivamente. De hecho, se ha recurrido ese nombramiento. Pero no es que no reúnan los méritos suficientes, es que en comparación con otros que sí se presentaban, ella estaba en un escalafón mucho más bajo. ¿Y qué pasó? Objetivamente. Pues tenemos que hablar de un sistema por parte del Consejo General del Poder Judicial y por parte de las altas instancias en el que se ve pervertido o desnaturalizado lo que es el sistema de mérito objetivo para acceder a las altas instancias. Y eso tiene que ver, el origen tiene que ver con cómo se nombran a su vez los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y tiene mucho que ver por cómo se aprecia la independencia judicial por parte de los ciudadanos españoles y tiene mucho que ver con lo que instancias internacionales han determinado que sucede en España, no hay independencia judicial por el sistema de nombramientos, informe Greco. Sí. Espanya, el quart estat de la Unió Europea on es percep menys independència judicial.
Claro, entonces tenemos que hablar, si queremos hablar de premio, sí, tenemos que hablar de premio, porque si no, no se explica objetivamente cómo ha podido llegar una persona como ella, que estaba en Comisión de Servicios en la Audiencia Nacional, que venía de la Audiencia Provincial de Madrid, no se explica cómo sus conocimientos jurídicos los debe tener muy ocultos, porque de la experiencia que tenemos muchos abogados en los procedimientos que ha estado instruyendo es que se mimetiza con los informes policiales, no tiene criterio propio. Y si un informe policial dice que este señor debe ser investigado por esto y el fiscal más tarde pide la prisión y ella nunca se desentiende de una petición de fiscalía ni se desentiende de una imputación de la policía, estamos ante una persona, ante una juez que parece que no tiene criterio propio. Porque a la vista está que si no había prueba suficiente para condenar al señor Rosell, yo me pregunto cuáles eran los indicios desde el punto de vista procesal durante la instrucción judicial que la dirigió la señora Lamela, qué indicios había contra él para mantenerlo investigado y ya no digo para mantenerlo en prisión, porque lo que sí tenemos muy claro es que no todos los jueces desde luego, pero sí en la Audiencia Nacional sí que hay un abuso de la prisión provisional desde el momento en que los informes policiales, que no llegan a ser más que informes policiales con carácter de mera denuncia e incluso, como en el caso del señor Rosell, dentro del mundo especulativo, cómo no trasciende del mundo de las especulaciones policiales, cómo eso no trasciende, cómo se mimetiza y cómo no tiene criterio propio y cómo no es capaz de sacar conclusiones sólidas de la investigación que está llevando a cabo. Porque era evidente que lo que allí había estaba siendo deficitariamente interpretado por la autoridad judicial. Ahí no había ningún delito. Desde luego, se ha determinado en una resolución favorable para él que debe ser absuelto porque no hay prueba suficiente, pero sabemos que lo que había en el procedimiento ni siquiera constituía delito. Isabel Elbal. Una cosa volia dir, perdoneu. Al marge del cas concret, Espanya està per sota de la mitjana de la utilització de la presó preventiva. Estàs parlant de l'informe de la comissió? Les estadístiques del Consell d'Europa ho manifesten. Itàlia, França, Bèlgica estan bastant per sobre. Per tant, en el cas que diguéssim Espanya abusa de la presó preventiva, hi ha països de l'entorn europeu que n'abusarien molt més, o sigui que està per sota de la mitja. Aquestes són dades del Consell d'Europa. Bueno, Reino Unido, Alemania no, por ejemplo. Isabel Elbal, gràcies. Ha estat un plaer que ens acompanyis aquesta nit al FAX. Gràcies a vosotros. Fins la propera ocasió. Gràcies. Pots sortir per aquí. Gràcies.